Amén. Amén. Bueno, 17 de marzo, Sí. este día siempre en la prensa se recuerda el asesinato a Orlando Martínez, un día como hoy, hace 50 años precisamente, en este día, 17 de marzo de 1975, un grupo de paleros de la policía y del ejército, las Fuerzas Armadas, de la Fuerza de Seguridad en sentido general, decidieron darle un susto por órdenes superiores a este periodista, militante del Partido Comunista, muy crítico del régimen de Balaguer. Escribía una columna de opinión en el periódico El Nacional y en la revista Ahora. El Microscopio se llama ahora, Freddy. Sí. Era un constante crítico de muchas de las situaciones que se presentaban en el régimen de los 12 años. Entonces intentaron en la cercanía de la UAS darle un escarmiento. Era la intención original, supuestamente, dijeron luego los perpetradores de este crimen. Pero él intentó defenderse con una pistola que cargaba y entonces le dispararon, lo dejaron muerto. Años después, el crimen fue medianamente resuelto porque se llegó hasta los autores materiales y los que dieron las primeras órdenes, pero queda todavía una página en blanco que nunca se respondió, donde Balaguer, en su libro Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, quedó en revelar, que una persona revelaría a raíz de su muerte el contenido de esa página en blanco que supuestamente tenía allí la versión oficial de quién habría ordenado la muerte de Orlando Martínez. Eso nunca se supo, al menos Balaguer ya murió hace 23 años y la gente más cercana a él también ha ido muriendo. Sí. Ya parecería que la revelación de esa página en blanco no será posible. Se va a quedar en blanco. Parece que se quedará en blanco. Pero hay muchas especulaciones. Usted sabe que él fue muy crítico en ese momento. Se atribuye un artículo en el cual él le pedía a Balaguer que si no podía controlar a los incontrolables, que se fuera. Que se fuera, que abandonara el país. Que abandonara el país. Era el último trabajo que él habría publicado en ese momento en el periódico El Nacional. Otro lo atribuye también a las situaciones que se presentaron con la reforma agraria, que él la apoyó, Sí. la ley de reforma agraria, pero entonces se produjeron, por otro lado, digamos, aprovechamientos particulares de gente vinculada a sectores agropecuarios. Hay muchas especulaciones de dónde Sí, pudo venir esta orden. Una de las cosas que se comentan por lo bajo y que Balaguer habría dicho en la víspera del crimen: este muchacho no me deja gobernar. Y entonces lo había dicho alrededor del círculo militar más cercano que él tenía. Y esa gente fue que se decidió entonces a darle un susto, y tremendo susto. Sí, salió mal. Lo asesinaron. Un mártir de la libertad de prensa, un mártir del periodismo dominicano, Orlando Martínez, siempre recordado, y su crimen fue un momento de mucho impacto en la sociedad dominicana. Se crearon comisiones para investigarlo, posteriormente hubo situaciones, los señalamientos internos en la Fuerza Armada, los grupos que estaban dentro, de provocar una renuncia de un grupo de las Fuerzas Armadas. Balaguer se autodesignó secretario de las Fuerzas Armadas. O sea, fue un crimen que generó mucho impacto en la sociedad dominicana y que tuvo consecuencias políticas importantes. Este acontecimiento del que hoy se recuerdan 50 años. Un hombre valiente para esa ocasión. Hoy cualquiera es valiente, cualquiera le llama ladrón al presidente de la República, corrupto a cualquier funcionario, y no pasa absolutamente nada. No era lo que pasaba hace 50 años, lamentablemente. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de la opinión pública, aunque lo que vivimos en el día de hoy va mucho más allá de la línea de respeto que debe tenerse por las autoridades y hablar sin pruebas en muchos casos, aunque en otros podamos tener la certeza de que es así, pero cuando usted no tiene pruebas suficientes no puede llamar corrupto o ladrón desde un espacio utilizando su micrófono, o no me atrevo a decir de espacios como este, sino utilizando las redes sociales, que es lo que está de moda ahora, donde cualquiera dice cualquier cosa. Pero para ese entonces había que ser un hombre valiente para pedirle al presidente de la República que se fuera del país si no podía controlar o si no podía
gobernar. Había que ser valiente para hacerlo. Orlando Martínez, de las Matas de Farfán, la entrada del pueblo es en honor a él. Hay un busto establecido allí que las personas cuando llegan lo ven, y creo que hay que rendirle los honores merecidos, porque caer en esas circunstancias es de honor. Bueno. Él era una pluma muy aguerrida, tomaba los temas muy en serio y le daba seguimiento, o sea, no escribía una columna aislada, sino que le daba seguimiento y hacía una serie, y en esa forma de escribir revelaba innumerables cosas que se convertían en noticias. Él tenía relación con el Partido Comunista Dominicano, el PCD, y por ello era afín al programa de reforma agraria, que era apoyado también por ese partido. Y desde ahí, él en muchas ocasiones elogió la política de Balaguer también, en oportunidades, a partir de la iniciativa de la reforma agraria. Es así, yo pienso que eso que Johanna resaltaba es importante, un hombre valiente. Es fácil ahora ejercer el periodismo, pero y en esas generaciones que le tocó, digamos, estar en la primera línea de defensa de la democracia, de la libre expresión y difusión del pensamiento. Muchos compañeros de Orlando, algunos están ahí, otros ya no están, que se la jugaron. Sí. Se la jugaron. Ahora es fácil venir aquí a hacer esto. En aquel entonces era hacer este oficio podía costar la vida. Gregorio García Castro muere también en circunstancias de ejercer su oficio, Bollito. Y bueno, hay que recordar a esta gente, porque esto que tenemos hoy día, tanto los muertos como muchos vivos también, se lo debemos a ellos y a esos esa presencia permanente y esa valentía para defender los principios de la democracia en momentos que no era fácil hacerlo, porque costaba la vida.